Queremos traer ayuda, queremos que venga el Estado, que venga el Estado. Vine rodeado de toda gente que grita su voz por doquier. Vine a hacer el pico del domingo. Vine a putearlo directamente por traer este modelo de hambre. Vine porque mi hija me invitó a tomar mate a la playa. Vine a apoyar acá a los médicos, a los residentes, a los enfermeros. Hoy vinimos contra los despidos de la patronal. Yo vengo a deslomarme acá. Vine a defender mis derechos y el de todos. Hoy yo vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie, no la queremos más. Vinimos hoy porque es importante mantener la memoria activa, viva, despierta. Vine con mucha adrenalina y una garra, ¿viste? Como esa garra que no sabe de dónde te sale. Vinimos acá a defender el agua. ¿Sabe por qué vine a protestar? Porque los lingotes de oro están en Londres. No queremos vivir con el odio. Queremos vivir con amor y en paz. Si yo vengo porque tenía miedo de venir. Si tenemos miedo es porque algo anda mal. Vinimos a salvar el mundo y cada vez lo empeoramos más. Y así nos descarrila el cuerpo con una selección de desórdenes que nos reorganiza el corazón. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Es esa la celebración. Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu 88.7 MHz. ¿A qué venimos? Episodio 15. ¿A qué venimos? Episodio 15 de 30. Es decir, estamos justo en la mitad del camino. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Qué bueno, salió el sol además. Salió el sol y nos alegramos Hay más. churros a pesar de que salió el sol. Salió el sol y María Capurro Robles trajo unas bolsas de churros espectacular. Ya hablaremos del tema, pero estábamos diciendo que estamos en el episodio 15 de 30, llegamos a la mitad del camino de lo que nos propusimos hacer este año en la queridísima FM La Tribu. Ya pasaron por A qué vinimos Fabián Grillo, papá de Pablo, Carlos Ulanowski, Alicia Entel, Washington Uranga, Carmen Guarini, Julio Menajoski, Luciana Bertoia, Gustavo Cataldi, Mariana Telio Weiss, Patricio Barton, Lito Vitale, Alejandro Kaufman, Belén López del Río y Damián Valls en un programa de aniversario de La Tribu, los 37 años de La Tribu, Romina Coluccio y Julieta Ordinola de FM en Tránsito para festejar los 39 años de esa querida radio también, FM en Tránsito. Y hoy está con nosotros Alejo Araujo, que ya lo presentaremos en unos minutitos. La Tribu, radio expandida, ¿sí? Nos están escuchando ahora por frecuencia modulada estereofónica en el 88.7, pero también en fmlatribu.com, todos los miércoles de 14 a 16, decíamos por aire, por latribu.com, por YouTube, en Esto Pasa en La Tribu, que hoy pasó los 500 suscriptores, siendo un sitio más o menos reciente, así que saludamos a los 500 suscriptores del canal de La Tribu en YouTube, por Radio Cat, una aplicación súper linda que nos permite rebobinar la radio, una palabra que no se usa más, rebobinar, pero creo que se comprende. Y programa que además tiene su versión podcast, que subimos todos los jueves, más o menos al mediodía, con, por un lado, la entrevista principal, que de eso vamos a comenzar en unos instantes, y también nuestras columnas, ¿no? Todo pasa leyendo, con María Uller, Artilugios Digitales, con María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi, Experiencias al Ras, con Seba Janeiro y Víctor Hugo Alegre. Subimos también las columnas en formato podcast. Las vías de comunicación las vamos a decir hoy al comienzo, siempre las decimos por la mitad, y nos critican por eso quienes se comunican, porque no saben cómo mandarnos un mensaje, cómo pelear con nosotros, cómo participar de los concursos. Por WhatsApp al 11 31 26 0887, por teléfono de línea, sigue existiendo, el 48640489, por las redes sociales de La Tribu, FM La Tribu, @FM La Tribu, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en X, y también por las redes sociales de nuestro programa, ¿no? A que vinimos.fm La Tribu en Instagram. Este programa
lo hacemos en vivo, por supuesto, estamos acá y quizás algunas nos estarán escuchando en la versión podcast, pero además salimos en 17 radios de todo el país. Y hoy las vamos a contar al comienzo y de paso aprovechamos para mandarles un abrazo gigante a quienes nos estén escuchando en esos lugares. También les pedimos que se comuniquen, que nos manden mensajes, sobre todo vía las redes sociales, que después podemos leer y contestar tranquilos. Radio Cultural y Comunitaria Otros Nosotros en Miramar, Córdoba, Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza, FM La Montonera en Jachal, San Juan, están ahora mismo pasando nuestro querido programa. Y transmiten en diferido en Buenos Aires, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM Reconquista de San Martín y FM Radio Cooperativa Indie Rock de Tres Arroyos. En Chubut, Radio El Fogón de El Hoyo, Radio Petumo Guelén y Radio Sudaca de Trelew. En Córdoba, Radio Las Chacras y Radio Comunitaria El Brote. En Zapala, Neuquén, Radio Socioeducativa El Zorzal. En Bariloche, Río Negro, FM Los Coihues y en el Bolsón, Río Negro, Radio Socioeducativa La Continua del Instituto de Formación Docente Continua. En San Luis, Radio La Bulla. En Rosario, Santa Fe, Radio La Hormiga, FM La Hormiga. En Quimilí, Santiago del Estero, la queridísima FM del Monte, Radio Campesina. Y en total, estábamos diciendo, 17 radios comunitarias de 10 provincias de todo el país que está pasando a qué vinimos. Programa que tiene en la conducción a María Cabrejas, a Cora Gamarnik, a mí, que soy Ernesto Lamas. Las columnas las repetimos, Todo pasa leyendo con Mary Uller, Artilugios Digitales, Tecnologías, Derechos y Vida Cotidiana, María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi. Experiencias al RAS, Prácticas que Inspiran, Seba Janeiro y Víctor Hugo Alegre. Musicaliza Gastón Montels. Operación técnica Eli Baldonado. Producción Fernanda Naboni. En el podcast Alejandro De Masi. En la locución Belén López del Río y Manuel Coria. En las redes sociales Manu Lamas y en la fotografía Nacho Nogueira. Todo este paquetón, todo este equipazo que desde hace algunos programas además tiene la enorme alegría de contar, además que los auspicios que se escuchan en nuestra tanda, con el apoyo, el acompañamiento, la dulzura de la fábrica de churros Olleros, que es presentada siempre con un efecto de sonido muy claro, que es el siguiente. Ahí va, excelente, fantástico ese churro, que es así, además suena crocante. Es en vivo, es en vivo. No es grabado. Valoren que hacemos radio con sonidos. Esta, como dice la tribu en su señal, es la última radio, no tiene streaming, pero damos fe que ese churro fue mordido en vivo. Y hoy, siempre además de los churros que nos comemos acá en el piso y junto con nuestros invitados, tenemos también para sortear, pero no entre los que estén escuchando, o sí entre los que estén escuchando, pero tienen que participar del sorteo metiéndose en el Instagram del programa, porque el Instagram quiere sumar seguidores, quiere tener interacción, y entonces hay que meterse en el Instagram aquevinimos.fm la tribu, y ahí verán unas instrucciones. Es muy fácil, después se hace con una aplicación el sorteo, se verifica para que no parezca que nosotros lo hacemos a dedo, cosa que no hacemos porque acá tenemos además nuestros propios churros, no necesitamos hacerlo. Y entonces métanse en aquevinimos.fm la tribu en Instagram y ahí tendrán la manera de participar por una docena de churros de la fábrica de churros Olleros, que está desde 1963 en Olleros al 4100 en Chacarita, a metros de la estación La Croce, y están ahí abiertos de martes a domingo de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde, hacen la elaboración a la vista, tienen bolas de fraile, tienen tortas fritas y tienen churros en muchas variedades que les recomendamos que puedan conocerlos. Y como decimos siempre, la radio tiene efectos de sonido, como recién la mordida del churro, tiene silencios, tiene voces y palabras y tiene también música. Se trata de una planta milenaria, una hierba prohibida, semillas que crecen en un jardín secreto, un regalo de inspiración de la Pachamama para artistas y poetas, una planta que calma, que cura, medicina ancestral. Para muchos, divina. Para otros, una planta del diablo. Para todos, mucho más que una planta.
Por eso hoy, en A Qué Vinimos, no vamos a hablar solamente de una planta, vamos a hablar de cine y cannabis. Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos. Cine y cannabis, y lo vamos a hacer de la mano y con nuestro invitado Alejo Araujo, quien desde hace más de 25 años es productor integral de medios audiovisuales, realizador, editor, animador gráfico, especializado en postproducción. Como parte del movimiento de documentalistas, Alejo pasó por un montón de roles, hasta coordinar también festivales nacionales e internacionales, y para no cambiar, también uno de nuestros invitados que pasó por la tribu, después nos contará, casi todos hasta ahora han pasado por la tribu. Además, Alejo integra RESET, una ONG interdisciplinaria por una política de drogas y derechos humanos, y desde el 2019 es cofundador y actualmente director del Festival Internacional de Cine Canábico. Hola, Alejo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy me siento medio con el síndrome del impostor, ¿no? Cuando escuché los 14 nombres anteriores dije... ¿Soy wow, yo? Sos vos. Bueno, contanos para empezar, ¿qué es el cannabis? Bueno, el cannabis es una planta, sería la forma más sencilla de nombrarla o de encuadrarla. Pero bueno, claro, como comentabas antes, se dimensiona de otra manera que otras plantas porque durante siglos y siglos no estuvo prohibida, y hace más o menos 100 años se le ocurrió al hombre o a los poderes, digamos, que rigen nuestras vidas, prohibirla. Y a partir de ahí comienza un poco otra historia que unos 100 años después, me parece que estamos tratando de volver a cambiar ese paradigma, pero en realidad, si vemos lo que es la historia de esta planta y de otras sustancias, fueron prohibidas en los últimos, al comienzo del siglo XX, básicamente. Antes era una planta que vivió con el hombre muchísimos siglos, muchísimos años, cientos y cientos de años, de distintas maneras, porque se la usaba de una forma industrial, digamos, porque es la fibra del cáñamo, que es una planta hermanada del cannabis. Se usaba para hacer telas, para hacer hilados, para hacer cuerdas, para hacer ropas. Se comenta que es así. Toda las carabelas de Colón llegaron a la conquista de América con las velas, eran hechas de tela de cáñamo. La ropa de los marineros era de cáñamo. Las sogas de los barcos eran de cáñamo. Todos esos elementos eran utilizados. Y después está el otro componente, que es el espiritual, que se usó en muchas culturas. Y después lo medicinal, que es otro de los usos que tiene. Básicamente podríamos decir que tiene esos tres usos. Un uso industrial, que tiene, después también hay alimentación en ese uso. Por ejemplo, se usa la semilla como el cañamón, que se llama, que es como si fuera la nuececita que está dentro de la semilla. Es muy rica, bueno, en omega 3, bueno, en proteínas. Se lo usa también para alimentación. Se prensa la semilla, también se saca aceite. No el aceite que tenemos relacionado con el medicinal, que en realidad eso no es un aceite, sino que es una extracción. El aceite como se hace el prensado de semillas, digamos. Y después eso, es una planta que se aprovecha todo, porque después del cogollo, la flor, depende de la variedad de planta de cannabis, que tiene muchas variedades, se puede sacar una planta más hacia el lado como terapéutico medicinal, y después está lo que se llama la psicoactividad, que bueno, ahí ya empieza el uso adulto, el uso lúdico, el uso recreativo también llamado, y el espiritual, que está congeniado con eso. Así que es compleja para llamarla solo una planta, pero al mismo tiempo es una planta, porque en una planta y sus distintas variedades encontramos primero una planta que atravesó toda la historia del hombre, qué sé yo, debe haber muchas, pero
pero quizás con un uso en un momento, con otro en otro, pero que se definieron, quizás están más definidas. Y me parece que tiene esa complejidad. Y después tiene la complejidad político-social de estos últimos 100 años, que a través del prohibicionismo, en realidad lo que se quiso hacer o se sigue haciendo es control social, básicamente. O sea, controlar a la sociedad. Se usaba prohibición del opio para los chinos, prohibición de la cannabis para mexicanos, latinos, negros, y la prohibición del alcohol también. Ya sabemos en qué derivó la ley seca, que básicamente es eso. Prohibir siempre deriva en un mercado negro que ya está comprobadísimo que no lleva ya está comprobadísimo que no lleva a ningún buen lugar, digamos. Después, está la otra complejidad, que es la regulación. Bueno, desde la prohibición también, como bien recién explicaste, se inició una batalla cultural también, sí, en relación al cannabis. Vamos a escuchar un fragmento de una película muy famosa, emblema de esa batalla cultural en América del Sur. La hierba homicida se llama en América marihuana. Y con cada cigarrillo de marihuana, la muerte deambula por las calles durante una hora. Fumar marihuana se ha hecho tan natural que ya nadie se sorprende. La Brigada contra el Vicio y Estupefacientes organiza redadas periódicas para detectar focos de drogadictos que empiezan por abandonar el colegio, la casa, y luego a reunirse en grupos que son verdaderas hermandades, con códigos y costumbres y una jerga particular. La marihuana es un paso hacia la adicción profunda y hacia la delincuencia y la cárcel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Bueno, el primer fragmento era de una película de esas de propaganda. Las dos eran películas de propagandas. La primera creo que era en Argentina, ¿no? Y el segundo fragmento, con la voz un poco más engolonada, es de también una película financiada por la Embajada de Estados Unidos en Chile, en la época de Pinochet. 75 creo que es, apenas ahí, era al principio del gobierno de Pinochet, en que la Embajada de Estados Unidos financió como es una campaña antidrogas. En realidad era antimarihuana, porque y te mostraban que en el río Mapocho se juntan los fumadores y enfocaban como unos caños de desagüe, como que se juntaban a fumar ahí adentro. Me gustó un invento. La imagen, focos de drogadictos. Focos de drogadictos. Eso está bueno. No, y si cuando lo ves con la imagen es eso, como una cámara que se acerca. Porque aparte, la verdad que estaba bien narrado, cinematográficamente hablando, estaba bastante bien. Y bueno, y hacen todo un acto, y a todo esto con esa estética de la época, que el policía va con un fal. ¿Viste? Que, claro, flor de caña. Y además la puerta de entrada, marihuana la puerta de entrada. Sí, ese es lo que se usó y está en la cabeza de mucha gente. Bueno, en mi generación es como el Just Say No, ¿no? El solo di no de Reagan, y la puerta de entrada eran las dos frases. El doctor Miroli, ¿no? Fleco y Male en los 90, las campañas esas de antidrogas. Y después hay un periodista que se llama Emilio Ruchansky, que es un periodista que ha trabajado en la tele pública, todo, que él dice que la puerta de entrada a las drogas es el dealer. No es. Y aparte, si vamos a la realidad, que la puerta de entrada a las drogas es el alcohol, en todo caso el cigarrillo, qué sé yo, hay tantas. Es una simplificación absurda eso de la puerta de entrada. Pero bueno, pero aparte de esta batalla cultural, hay otros fragmentos de películas. A partir de la prohibición, igualmente la marihuana sigue existiendo, sigue habiendo gente que la consume, gente que la produce. Cada vez más. Vamos a los datos, el consumo creció en todas las drogas. Y que después tiene que ver con la complejidad de la salud mental también, ¿no? De la población, porque tiene que ver, yo creo, un poco mi análisis, que igual yo no soy un experto quizás en ese área, pero un poco mi análisis, mi lectura es que tiene que ver con un poco el consumismo, digamos, el capitalismo en particular, ¿no? Y el tema de los consumos que te deriva a cualquier cosa, consumirla excesivamente, sea televisión, sea comida, sea cualquier cosa, y en general, bueno, eso, cada uno va eligiendo su droga. Es así. Algunos son las drogas prohibidas y otras son las drogas. Bueno, la crisis de los opioides en Estados Unidos es más, provocó más muertes que el crack. Claro. Que se acuerdan de los 80 lo que fue la crisis del crack. Sí.
Y si vas a los números, nada mató más que las drogas legales como el fentanilo, que después derivó esa absurda, esa manera de prescribirla tan libremente, y después te la cortaron de cuajo, derivó en ese mercado negro que provocó más muertes que cualquier cosa, que cualquier otra droga. Decís que un festival es una herramienta para comunicar y cofundaste y dirigís el Festival Internacional de Cine Canábico. ¿Qué comunica el festival? Y mira, yo con los festivales de cine tengo una relación de larga data. Desde el 2002 empecé a trabajar en el primer festival que trabajé, digamos, que fue del movimiento documentalista del Festival Nacional de Cine y Video Documental, que después derivó también en un año se hacía ese, y el otro año hacíamos un festival tres continentes, internacional, 3 continentes. Sí, desde esa época nos conocimos. Y bueno, durante, ¿qué fue? Desde eso, de 2002 hasta el último lo hicimos como en 2018, por ahí. O sea, hubo muchos años que fue seguido, después se empezó a hacer como cada 3 años. Yo viví en otros países, también hubo como pausas en ese sentido. Pero a mí me pasa que cuando me comprometo con un tema o lo milito, me gusta militar desde la cultura. Y yo no soy un realizador así nato, mi labor más fuerte es el montaje. Pero digamos, la transmisión de cultura o sea, como esa, no sé, ahora se le dice gestor cultural, que es como para ponerle un nombre, ¿no? Que no tengo el título, digamos, pero sería como desde ahí. Me gusta mucho eso. Ponerle desde ahí, mi militancia pasa por ahí, digamos. No es partidaria o no tan de ese lado, sino que es de la cultura. Y encontré en los festivales de cine un lugar donde me siento muy cómodo, me gusta. Aparte, bueno, también quizás tengo algo del ego así del show, un poquito de show también, tienen algo de show los festivales de cine, tienen un poquito eso de a jugar a hacer un festival, ¿no? A hacer Cannes. Este sería un Cannes Navis. Un Cannes. Muy bueno. Y entonces, en ese momento, 2019, estábamos con Malena Bistrovich, que fue la que fundó conmigo el festival. Un poco, bueno, ella venía trabajando en programación de festivales también, y yo venía trabajando lo del cannabis, empezando a interesarme muchísimo por el cannabis y el cáñamo, sobre todo el cáñamo, el uso industrial, que me parece que era lo menos conocido o sea, yo mismo que por ahí tenía ya relación de larga data con la planta, digamos, por consumo adulto recreativo, más que nada. Pero ya venía leyendo cosas, mucho escotado, ¿no? La historia general de las drogas, o sea, empezar a ver desde la antigua Grecia qué pasaba, ¿no? Y antes incluso, qué pasaba con esos mitos también, empiezan a ver Dionisios, y bueno, venía como investigándolo y interesado en el cáñamo. Y bueno, y me pasó lo mismo de siempre, básicamente, ¿verdad? ¿Viste? Tengo ganas de hacer algo con eso y que la gente conozca lo que yo estoy conociendo, porque creo que con el cannabis en particular, porque, no sé, en un festival de documentales yo cuando empecé fue después 2001, el documental estaba viendo y lo que se quería mostrar ahí era eso, qué pasaba socialmente, ¿no? Todo lo que eran los movimientos sociales, de movimientos desocupados, piqueteros, etcétera. Y acá me parece que había que mostrar lo que estaba pasando con respecto a las políticas de drogas, por eso también en Reset, que es la otra organización donde ahí milito de una manera más como en el área de comunicación, tengo una tarea más específica, como en cumplir tareas de desarrollar materiales para difusión, pero sí empaparme de eso, de qué pasa con las políticas de drogas. Creo que el flagelo más grande de las drogas en realidad es la criminalización de las personas. Ese es el flagelo de la droga, no la droga, la sustancia. La droga, viste, hay una de Charlie García que le hacen una entrevista y él dice, ¿estás luchando contra las drogas? Y yo digo, ¿contra las drogas? No, a mí no me hizo nada, o sea, como que no te pega la droga. O sea, en el sentido ese que no es el problema, o sea, el problema no es la sustancia en sí, sino qué pasa entre la relación de las personas con esa sustancia y cómo llegas a esa sustancia, porque si llegas sin sustancia, sin conocimiento a las sustancias, ahí está el problema. ¿Cómo te enfrentás a una sustancia? ¿Quién te dijo a vos que te iba a pasar con la cerveza? ¿Un amigo? No, ¿viste? No te decía bien, nadie te lo decía bien, sino, y en general las campañas son de asustar, siempre fueron de asustar a las personas. Creo que en Uruguay hay un poquito de cosas lindas con eso, cuando hicieron toda la regulación del cannabis hace ya más de 10 años.
empezó a haber campañas de drogas muy interesantes en ese aspecto, participando a escuelas secundarias y todo, donde, bueno, viste, yo creo que tiene que haber una ESI de drogas, yo le digo una EDI, viste, o sea, una enseñanza sobre cómo enfrentarse a las sustancias para los chicos, si no, con la desinformación no sirve, y con los miedos tampoco, y tampoco con el boludeo de que no pasa nada, porque no es verdad tampoco que no pasa nada con ninguna sustancia. Entonces, desde ahí, eso, me empecé a encontrar con que había mucha desinformación. Y después me sorprendí a mí mismo. Yo pensé que iba a ser un festival que teníamos que hacer cada 2 años, ¿viste? No pensé que iba a ser tanta la producción que iba a encontrar sobre el tema. Y terminó siendo también, me parece muy, muy necesario para lo que es toda la cultura canábica, digamos, todo lo que se está haciendo desde la parte comercial y todo lo que se está reformando un poco lo que sería el ethos que había sobre el tema, ¿no? O ese cambio de paradigma. Una ESI sobre drogas, me gustó eso. Vamos a hablar después de la tanda y de la canción. Y bueno, de cannabis y de cine, estamos conversando hoy en A que vinimos con Alejo Araujo. Hablamos de cine, hablamos de cannabis y siempre hay canciones. En términos cinematográficos, son películas que difícilmente se hubieran visto aquí en la Argentina. La comunidad canábica en Argentina no tiene posibilidad muchas veces de acceder a materiales de información y a imágenes y productos culturales que la representen. Este festival es un caso más de gente organizada queriendo compartir información. Nos sorprendió el nivel que tiene el festival. No dimensionábamos que existieran tantas películas sobre la temática. Se mira el mundo desde una perspectiva que propone una otra mirada que está contemplada en este universo de posibilidades que el festival ofrece. Entiendo que es un festival necesario. Historias que necesitan ser contadas. Súper recomendable, esperando ansioso el próximo festival. Por el barrio, Bueno, ¿cuándo es el próximo festival? Y ahora están en la convocatoria. Exactamente, estamos ya cerrando lo que sería la regular deadline, digamos, se le diría en inglés, o sea, el primer deadline, que es este viernes, el 21 de agosto. Estamos hace un mes casi ya recibiendo películas. Y este viernes termina la etapa oficial, digamos, pero seguro lo vamos a extender 2 semanas más. Siempre se hace y siempre se juega que no, pero siempre se termina extendiendo 2 semanas más, y así que estaremos hasta el 11 de septiembre. Va a estar abierta la convocatoria para películas documentales, ficción, animación, videoclips incluso, de todas las duraciones y formatos. No hay una estructura ahí muy... Después nosotros hacemos, de lo que llega, hacemos una lectura y ahí hacemos la programación, que a veces tiene que ver con muchas cosas, con el límite de tiempo físico que tenés para pasar a películas. Algunas se pueden poner online, otras no. Bueno, se va haciendo ahí la dinámica de cualquier festival. Y concretamente este material se está recibiendo para el segundo FICE en Río de Janeiro, Brasil, que va a ser fines de enero. Y el 7º en Buenos Aires, que va a ser... Siempre es a fines de febrero, pero yo creo que este año lo más probable es que empiece el 1 de marzo. O sea la primera semana de marzo. Te hago una consulta porque escuchaste antes que este programa sale en un montón de radios de distintos puntos del país. ¿Cómo puede participar una persona que esté escuchando esto y dice, mira, un festival sobre cine canábico, tiene chance de participar un amateur, tiene que ser profesional? ¿Cómo son los contenidos? Mira, la curaduría que hay a nivel, digamos, es cinematográfico el tema. O sea, tiene que ser un buen producto cinematográfico. No importa si está producido con 700 mil millones de dólares o con $1.000, digamos. Si es un buen producto cinematográfico, o sea, si hay un buen uso de la herramienta de narración cinematográfica, no importa lo que esté, si está bien usado eso. Después los recursos técnicos hoy en día son bastante... Es muy difícil que hasta con un teléfono sabemos que se puede grabar. Entonces no pasa por ahí.
Mientras sea una película, sea corto, largo, animación, y eso, utilice de una buena manera la narración, los elementos de narración cinematográfica, digamos, esa herramienta, puede ser programada. Después, sí, puede ser programada competencia o no, o ya te digo, tengo el espacio online o no, ¿viste? Después empiezan esos juegos. Y también, a veces, por ejemplo, la programación que hacemos para Brasil es similar, pero difiere, obviamente, de la programación que hacemos en Buenos Aires, como cuando lo hemos hecho en Chile o en Uruguay. Se le da más espacio a películas brasileñas en Brasil, acá, y ese tipo de cosas. A veces, por ejemplo, el año pasado, que fue la primera vez que hicimos en Brasil, o sea que me crucé con lo que iba a pasar acá y allá. Alguna película yo me la guardaba para acá, algunas las compartíamos, otras como hay que pagar FIL. El FIL es lo que se llama el derecho de exhibición de las películas. Hay películas como más de estudio, o sea, un poco más, lo que sea, más industrial, cine industrial, comercial, que te piden un fee, que tenés que pelear siempre, ¿no? Siempre llorando de dónde estamos, porque bueno, los recursos son escasos. Incluso es escaso porque hasta se te dificulta a veces cómo hace llegar el dinero, que se va simplificando, pero... ¿Y dónde se inscriben? Eso. Bueno, eso entran a www.fic.ar o @Festival Cine Canábico en Instagram y tienen ahí en la bio los accesos. Hay bastantes vías, está el Film Freeway, que es una página para escribir películas, o un formulario de Google. Bien. Es gratis inscribirse. Perfecto. En un país donde el cannabis avanza de manera desigual entre regulación medicinal, autocultivo, debates legislativos pendientes, este es un festival que no baja línea, pero que sí propone algunas preguntas que invitan a pensar. ¿Qué preguntas? Decimos que no bajamos línea, pero quizás bajamos. Pero sí. Tíranos algunas preguntas. No, bueno, yo creo el eje principal es el de combatir un poco esa desinformación. Y después tratar de armar comunidad, que es lo que tienen los festivales o cualquier evento de ese estilo. A mí me gusta eso, ¿no? O sea, que pasar una película no sea solo pasar una película. A veces te pasa porque, bueno, pasas una película por ahí de, no sé, por decirte algo, Turquía, pero bueno, ¿qué hacemos con esa película? ¿Cómo la dialogamos con lo que pasa? El año pasado vino una realizadora de documentales de Corea. O sea, yo le digo, te consigo hotel, ella quería venir y yo le digo, mira, el hotel te consigo, ella se vino, quería conocer Latinoamérica y estuvo buenísimo tener una mirada sobre qué pasa con el cannabis en Corea del Sur. Que aparte la ves la película y en realidad nos pasa casi lo mismo, que ya lo que me pasaba cuando veías movimientos de lucha social en sudeste asiático y en Colombia, qué sé yo, te pasa, en realidad como que lo que le pasa a la humanidad en muchos sentidos es muy parecido. Después, bueno, acá están esas diferencias, pero bueno, con países tan distantes a veces es muy difícil llegar y sobre todo países que tienen un prohibicionismo muy, muy heavy, entonces también eso produce una especie de autocensura, ¿no? Mucho más fuerte, o sea, Occidente tiene etapas con el cine canábico. Podemos hablar de esa etapa como de propaganda antidrogas, prohibicionista. Después, en fines de los 60, 70, empieza ya el cine psicodélico, Easy Rider, y empieza a figurar un poco más esa psicodelia en el cine. Después empieza en fines de 70, 80 el cine stoner, que es Chichanchón. Acá la referencia que hago es Pablo los Rockeros, que no mostraba que fue fácil, pero era ese medio estereotipo bobo. Y después a 90, 2000 empieza la nueva comedia norteamericana, digamos, que es ese cine también de medios, esos que nunca crecen, niños que nunca crecen, norteamericanos que son medio boludones y fuman y como que... siempre quedó como en un estereotipo. Y creo que lo que pasó en estos últimos 10, 15 años es que se rompió un poco ese estereotipo y se empezó a ver en el cine el cannabis, o sea, esos mismos boludones que hacían al principio de los 2000, estoy diciendo de buena onda, Seth Rogen, por ejemplo, por poner una referencia, que es el, no sé, ligeramente embarazada, que se llama la película, es pibe que fuma porro todo el día, dejamos que sea una chica y tiene, bueno, que crecer, y se juntaba a jugar videojuegos con los chicos y a fumar. Ese tipo de películas como de prepa norteamericana, de fumones, se transformaron, crecieron, y ahora ves una película donde están ahí y están fumando, pero no es lo central de la película, para nada. Eso. En Blondie, que es la película de Dolores Fonsi, ella refuma toda, no hay una escena en la película que no esté fumando.
o que pero no pasa nada. No es el tema. No es el tema, pero ni de cerca. En un momento van a comprar porro con el hijo, qué sé yo, porque le tenés que fumar flores, esas flores que fumamos vos son una porquería, qué sé yo. O eso, ¿qué está pasando con el autocultivo? ¿Cómo le das a esa mierda? Mierda no, Mario. Esto es una experiencia sensorial. Todo lo que pensás, todo lo que producís en estado canábico es lo contrario a la atención. Estado canábico. Me agudiza la observación. Por eso lo incorporo a una planificación como esta. Si yo no hubiera fumado marihuana, este robo no tendría el equilibrio que tiene. Sé que escuchándote dan ganas que a uno lo afanen. Hijo, no entiendo lo de comprar porro. Ya te dije, Blondie, tenés que abrir la cabeza, hacer cosas nuevas. Hace 20 años estás fumando el mismo porro cosechado al balcón de casa. Sí, pero bueno, ¿no? Sí, pero este es el que fuma Messi. Ay, ¿Messi fuma porro? Subí, dale. Ahí justo, perdón, yo que tuve la suerte de participar en varias ediciones del festival, de ir al festival, se pueden ver películas como estas o películas industriales, como dijiste vos, de otros países, y películas más independientes. Sí. En algunas el cannabis es el tema y en otras no, forma parte del paisaje. En la ficción, sobre todo, está como esa... o sea, puede ser re central o no, pero suele pasar más que no. En el documental en general es como muy central porque, bueno, digamos, en general es un tema sobre medicinal o sobre una militancia o cultural, música o alguna cosa así que está muy relacionada. Pero, bueno, por ejemplo, ahora seguro que vamos a programar para la próxima edición es un documental sobre que lo vi en el Bafisi, y es una realizadora que ya presentó otra película, y justo está buenísimo porque hizo una película sobre la abogada de Bob Marley. Es una señora vieja que vive en Jamaica, entonces obviamente no es el tema central, pero está Bob Marley, está ella, es Rastafari, se fuma, digamos, pero no están hablando para nada del cannabis, sino incluso está hablando de la historia de vida de ella como una abogada activista social, o esas abogadas que son las que llamás a las 4 de la mañana y te va a sacar la cana a un chabón que siempre lo meten preso, como una abogada de derechos humanos, pero que dio la casualidad que encima es Rastafari, que obviamente fuma porro y que fue la abogada de Bob Marley. Entonces eso es una película canábica de por sí. Dijiste antes una ESI de drogas. Sí. Y me hiciste acordar, mi hijo menor, Federico, cuando iba al jardín de infantes, me acuerdo que un día nos citó la señorita porque Fede cantaba con sus compañeritos, Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Los consumos problemáticos del jardín de infantes. La escuchaba en casa, escuchaba a Manu Chao en casa, y él le gustaba esa canción y la cantó en el jardín. Claro. Y nos citaron a la señorita para decir, bueno, traten, porque si las otras... el payaso Plin Plin. Las otras mamis es casi también, igual la melodía aparte. Las otras mamis preguntan, entonces mejor esa canción. Y bueno, me hiciste acordar de esa anécdota, pero en realidad es, ¿qué te imaginas vos cuando decís, estaría bueno que haya una ESI de drogas, no en el jardín de infantes obviamente, pero quizás sí en una instancia de educación en la que se puede hablar de riesgos, de usos, de voltear algunos mitos? Sí, ¿viste? Yo creo que si hubiera dicho tequila, fernet y vino blanco no hubieran dicho nada, porque pasa eso también, escucha marihuana, hay gente que escucha marihuana y se aterra. Sí, creo que molestaba más la palabra marihuana que sexo, porque era tequila, sexo, marihuana. Claro, si hubiera tequila, sexo y mamala, quizás no decían nada, perdón por la guarangada, pero es capaz, sí, porque después eso, la misma madre, por ponerle esa cosa, el chat de las mamis, que se quejan por ciertas cosas, después vos decís, pero si vos estás pasando esa basura del reggaetón, qué sé yo. Perdón, no quiero ponerme con el reggaetón, pero digo, escuchá la letra que también está. O eso, como que a veces hay como no sé, viste, yo estoy muy enojado con la época también entre la literalidad y el terraplanismo mental que hay, es como, viste, pará, o sea, estamos discutiendo cosas como eso, como si la Tierra es plana, ¿a dónde querés que retroceda? Y después eso, la literalidad, porque hay una canción que dice sexo, marihuana, el chico se va a volver un drogadicto, un alcohólico, entonces, o un sexópata, va a salir
Michael Douglas ahí. Charlie Sheen, no sé. Supongo que hay gente que está estudiando el tema y a la cual podría ser convocada para pensar un proyecto. Para mí, yo digo, no lo quiero decir muchas veces porque me gustaría encararlo, parece joda, pero lo digo en serio. Me parece que pasa que no sé cómo se haría porque no vengo de esa escuela, digamos, pero me parece que, bueno, imagínate, si estamos retrocediendo así, imagínate si vas a plantear ahora eso, ahora ni es si quieren. Pero me parece importantísimo. Incluso no sé, viste, mi pareja actual es odontóloga y me hizo ver un montón de cosas también con lo que antes vos tenías que yo ya no creo que ya en mi época ya no lo viví, pero tenías en la escuela primaria educación para la salud, digamos, pero como una cosa de por qué es importante saber, no es que te tenés que lavar los dientes, porque yo te lo digo, viste, no es así las cosas. No es que te tenés que lavar los dientes porque yo te lo digo y no te tenés que lavar porque yo te lo digo. No es así como se tienen que cargar, me parece, estos temas. Es como un poco informar, derribar prejuicios. Sí, reducción de daños. Sí, promover derechos. Nunca incluso, ¿por qué los policonsumos? ¿Por qué no tenés que mezclar estas cosas? Por ejemplo, otra de las realidades que está pasando es esa de otra vez volviendo a ese consumo desaforado de todo lo que tenemos, meterse cualquier cosa y no saber cómo. Y como que siempre se lo mira desde el lado de los chicos hacen cualquiera, ¿no? Como siempre, o el narcotráfico es malo. Sí, y sí, o sea, el narcotráfico es una empresa liberada, o sea, es lo peor del capitalismo. Sin reglas, o sea, es Caputo. El Schwarzenegger, ese Schwarzenegger y Caputo juntos con un producto al que nadie sabe. O sea, hay otro muchacho que hace contenidos para redes sociales que decía, ¿por qué no tenés que consumir cocaína? Entonces decía, bueno, ¿para qué te compraste esta tercera bolsa? ¿Viste? No es que dice por qué no tenés. Pero y la última era, ¿y sabés por qué no tenés que consumir? Porque no estás tomando cocaína. O sea, no sabemos ni entendés ni lo que viene en las sustancias. Entonces ese es el problema. Cuando está tan desregulado, en ese sentido malo, digamos, las sustancias y en manos de gente que o sea, sin ningún tipo de pruritos en nada, salvo hasta un nivel, porque obviamente tampoco necesitan mantener su mercado, se producen mayores perjuicios contra la salud de los consumidores, porque justamente la sustancia es mala, o sea, es mala, no es que te la dan mejor, o sea, te la van a reducir con cosas que no son necesarias, etcétera. Que te das cuenta en eso cuando vas a estudiar lo que son los lugares seguros de consumo de las grandes crisis de heroína y todo eso. Y ahora mucha gente se escandaliza también cómo le van a dar para que se inyecten. Pero hay gente que ha logrado tener una vida, digamos, normal, digamos, pero que tiene esa cosa que si no se inyecta una vez por día una sustancia, pero claro, ya no se inyecta con agujas, ya no tiene que ir a un lugar inseguro si tiene alguna crisis. Tiene una dosis que está controlada porque el producto es como estandarizado, etcétera, etcétera. Parece una forma de encararlo un poco, pero bueno, obviamente que nada es tan fácil, nada es de un día para el otro y nada es y para ninguna, quizás todas las sustancias no son iguales, pero hay que empezar por algún lado y el prohibicionismo no es el lugar y la criminalización tampoco. Welcome a ¿Qué vinimos? Alejo, cine y marihuana. Seguimos en la que vinimos y hoy, como dijimos al comienzo, es un día de aniversarios. Estamos cumpliendo la mitad de los programas que nos propusimos hacer este año en FM La Tribu. Estamos en el episodio número 15 de los 30 que vamos a hacer. Y también es un aniversario muy especial porque hoy está cumpliendo una semana Isabela, la hija de Ana y de Gastón. Imaginamos que la canción de Silvio, Noche sin fin y mar, hablaba de Isabela, por lo menos eso sentimos acá en la mesa. Desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad, dice Silvio en esa bellísima canción que programó justamente Gastón. Isabela es la oyente más joven de A Qué Vinimos y le mandamos un beso enorme acá desde FM La Tribu.
Y también es un día especial porque hoy los churros de la querida fábrica de churros de la calle Olleros, ahí en Chacarita, está haciendo este concurso para el que se puede participar en Instagram. Hoy es en Instagram, no es con mensajes, así que se tienen que meter en aquevenimos.fm la tribu en Instagram y ahí verán el modo de ser parte de este concurso por una rica docena de churros. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. El Festival Internacional de Cine Canábico, que dirige nuestro invitado Alejo Araujo, es un festival que cruza arte, información y activismo sobre la cultura canábica. Bien. También sobre el cannabis medicinal. Sí. Bueno, es que es parte de la cultura canábica. O sea, justamente, esto a veces las palabras ayudan a eso. La cultura, bueno, es todo. Es todo, no es porque es música o cuadros, ¿no? La cultura es también el ser social, ¿no? O algo así. No tengo muchas herramientas para definirlo, pero me parece que la cultura es eso, ¿no? Es como la sociedad, cómo se interpreta. Digo, Mamá Cultiva suele participar en el festival. Sí, Mamá Cultiva es de nuestras como madrinas, así. Sí, siempre nos acompañaron. A veces hay áreas donde tienen por ahí una participación más involucrada, han tenido talleres o han presentado algo, han sido juradas. Siempre hay algo, año a año. Este año que pasó participaron en una charla, por ahí no como principales. El año que estuvo Blondie fue jurada, la que dirige Valeria. Y que fue muy lindo porque fue el año que estuvo Blondie, entonces a Valeria se identificó mucho con esa película, ¿no? Como la madre, el rol de la madre, qué le va a pasar, porque ella tiene un hijo que también, bueno, le cambió mucho la vida y bueno, quizás se enfrenta en algún momento a ese famoso nido vacío del que un poco habla la película, ¿no? Y empieza, sí, siempre están ahí roboteando, y bueno, los compañeros de Reset también, unos años han participado, el año pasado hicimos una charla con ellas, con dos de las compañeras de ahí, que se habló sobre qué pasa con las disidencias y con las mujeres, sobre todo son las mujeres y las disidencias son las más castigadas por la represión hacia la droga, digamos, la mayor tasa de encarcelamiento, las tareas de cuidado recaen sobre ellas, etcétera, etcétera. Hay un eje en feminismo muy fuerte. Bueno, cuando empezamos el festival, que lo dirigía con Malena, bueno, obviamente ella empujó mucho por ahí, pero yo lo tengo bien referenciado, no me quiero hacer el deconstruido total, obviamente, pero sí me estoy apoyando como en compañeras como las de Reset o busco eso. Una de las sedes que tuvimos ya por segunda vez, o sea, ya hace 2 años en Casa Brandon, que también ahí es un espacio que está bueno porque, por ejemplo, este año, por lo que estoy viendo, porque yo, aparte de que las películas llegan, yo voy a buscarlas, ¿no? Obviamente. Entonces, hago mi investigación que dura meses, donde digo qué películas pueden tener algún elemento, que a veces lo tengo que ver solo por el tráiler, un afiche, no es que dice cannabis, estás para vos. Sí. Entonces tenés que ir buscando así, ahondando. Y aparte pasa eso, que un día entras y dices, estás así sola, pero esta me llevó esta me llevó y aparecen cosas increíbles. Entonces yo creo que este año va a haber un lindo, como ojalá se dé, pero un lindo, digo, este año para la próxima edición de 2027 de febrero. Un lindo contenido también con las diversidades y este año yo creo que va a haber una sección que ya la hemos hecho que se llama Otros Viajes, ¿no? Donde qué pasa con otras sustancias también, hongos, música electrónica, fiestas, porque ahí hay todo un contenido que me parece que este año estoy viendo que aparece mucho, porque también pasa eso, cuando vos te enfrentás a lo que llega y a lo que encontraste, es donde se te va armando la programación, digamos, a nivel curaduría, digamos. ¿Qué
¿Qué tiene peso este año? Hay años que donde tiene mucho peso. Apenas empezamos tenía mucho peso el medicinal porque era la aparición de Mamá Cultiva, desde ahí se cambiaron las leyes. Después se fue dando hacia la militancia, ReproCan, yendo, ¿no? Como más hacia los derechos. Y ahora me parece que se está perfilando por ahí hasta otras sustancias, reducción de daños, me interesa mucho. Esa mesa de la que hablás, que participaron compañeras de Reset y participó la compañera de Mamá Cultiva y que decían el cannabis es feminista, es una planta feminista, así lo definieron. Recuerdo que sucedió en la Casa del Bicentenario, un museo, una casa del ex Ministerio de Cultura de la Nación, que por lo que entiendo, uno de los aportes que hacía junto con el Inca era ceder espacios, la manzana de las luces y demás. ¿En qué está eso ahora? ¿Cómo te financiás? ¿El Estado te ayuda? ¿El Inca? No, cero. Nosotros, este va a ser el 7º, o sea que hicimos 6 ediciones en Buenos Aires ya, de las cuales estoy como yendo hacia atrás, porque vos en general empezás a hacer algo, empezás chiquito, en espacio, vas así, taca, creciendo. Y nosotros empezamos, la verdad que tuvimos un poco de suerte, nosotros empezamos a hacer festival en Uruguay, el festival antes se llamaba Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata, porque queríamos hacerlo de las dos orillas, después con el tema que vamos a pasar, tiene un poco de relación con esto, el tema que me hicieron elegir, musical que vamos a pasar. Y entonces nos agarró la pandemia, empezamos en diciembre del 2019 en la Expo Cannabis de Uruguay y íbamos a hacerlo acá, en La Tribu. Iba a ser el primer festival que íbamos a hacer en Buenos Aires, iba a ser en La Tribu en abril del 2020. El 20 de abril del 2020, porque el 420 es una fecha, abril 4, el 20. El 420 es un número canábico, por otra historia, no importa, después es un número canábico. El 420 es un número que se relaciona con la cultura canábica. Entonces habíamos hablado con una compañía acá, me ayudó el bicho Sinibaldi, me pasó un contacto, tuvimos una reunión, ya estábamos a un mes, yo estaba el día, creo que empezó el 20 de marzo, yo el 21 iba a ir a imprimir las cosas, iba a imprimir los afiches, ya estaba por hacerse acá, iba a ser el primer festival acá en La Tribu, adelante, ¿no? En el auditorio. No se pudo y tuvimos que esperar hasta el año siguiente. Lo que nos dio la suerte de ya tener 2 festivales hechos en Uruguay, mostrar y conseguir la Casa Nacional Bicentenario y la Manzana de las Luces, porque necesitábamos espacios que no sean cerrados. Entonces no podíamos hacerlo acá. Esos 2 lugares tenían cine al aire libre y estaban programando. Entonces tuvimos un poco de suerte con un contacto, el programador de José Ludovico, el programador de la Casa del Bicentenario, lo conozco desde los fines de los 90, hace muchísimos años, por programar festivales, sueños cortos, él programaba. Y entramos en esos espacios que lo que nos daban era básicamente el espacio y a los técnicos y la técnica. Entonces, después tuvimos apoyo del Ministerio de Cultura que nos daban para hacer las actividades como extras, como, no sé, tocaron las cumbia queers y pusieron sonido y luces, o el cachet de algún músico, como fue Bochatón, creo, en algún momento. Entonces, usábamos recursos del Estado para y aparte tenías auspiciantes. Y aparte, claro, los auspiciantes privados eran los que, no sé, podrían hacer todas las otras cosas, entre la página web, programar y todo eso. ¿Y qué pasó? Y un sueldito, porque tampoco era que un sueldazo, pero un sueldo de los que hacían fotografía, los que filmaban, ¿no? El jornal, digamos, de esa gente. ¿Y este año qué pasó? No, en realidad, ya el año pasado teníamos un financiamiento del Inca que nos había salido un año, el último año del 23. Y en el 24 ya cuando ya teníamos el recurso, nosotros lo hacíamos en febrero, asume este gobierno en diciembre, o sea, 3 meses después empezaba nuestro festival y teníamos aprobado un financiamiento del Inca, que era muy sencillo, digamos, nos daban el mínimo, porque era la primera vez que hacíamos el festival, era el segundo que nos iban a dar, pensábamos que nos iban a dar un poco más, pero como te dije, a $300, era mínimo. Simbólico, sí, pero nos ayudaba un montón en ese momento. Eran no solo $300 tampoco, porque la inflación fue en dólares, digamos todo, ¿no? Porque te dicen, te venden que no hay inflación, pero no, andá a contarla en dólares la inflación. Sí. Y nosotros, aparte vos cuando programás un festival de cine, lo haces en dólares el presupuesto. Ahora ya, si lo haces en dólares te querés matar, porque, o sea, aumentó en dólares. A mí se me triplicó el presupuesto en dólares. En pesos también, obviamente, pero
pero que se te triplique el presupuesto en dólares es un delirio, porque en general vos lo presupuestás en dólares porque era lo más o menos lo que sabés que no en el año. Es la estabilidad. Yo, por ejemplo, a la fotógrafa le pagaba $300 por cubrir el festival, y acá en Uruguay o donde sea, y sabía que eran $300, 350, lo que podía, 250, porque este año no puedo. Y era un número que yo durante 4 años sabía que era una estabilidad. Y ahora le digo $300 y me dicen, ¿Y por qué decís que este año fue la doble Nelson? Y este año fue la doble Nelson, como te decía, fuera de aire, porque, primero, bueno, el Ministerio de Cultura, 0. No me da nada. Directamente me censuraron en los espacios como la Manzana de la Luz y la Casa del Bicentenario. Me dijeron, no puede haber nada de gay o, digamos, LGTB, no puede haber nada peronista, no puede haber nada no sé qué, y no queremos cannabis. O sea, no los trabajadores, la dirección estoy hablando. Sí, claro. Los trabajadores me decían, no, mira, voy a consultar, pero la veo difícil. Bueno, todo eso de palabra te lo han dicho. Me imagino que no dejaron por escrito semejante barbaridad no, de censura, ¿no? No, aparte ni llegaba. O sea, el filtro era la gente, los trabajadores que yo conocía, y me decían, sí, yo, olvídate que voy a hacer fuerza para que sí, pero... O sea, son gente que ya... Yo trabajé 3-4 años, más gente que teníamos ya una confianza como para hablar, o sea, no había nada que hablar. Esa era una pata de la Nelson. Claro, entonces entonces fue la doble Nelson, porque me financió desde Cultura, me sacaron los espacios, porque eso no era plata, ni siquiera me dieron el espacio. O sea, tampoco el también Inca. pueden decir, no, pero eso es plata, pues tanto, sí, ya sabemos, pero ese espacio está para usarse, sea yo, sea otra persona. Bueno, y el Inca tampoco, y lo que me quedaba, que eran los recursos de... después te tiro otra tercera parte. Y después, el tercer recurso, que era los privados, las empresas, los auspiciantes, están muertos. Decían lo que... es más, main sponsor, que un año me dio menos de lo del año anterior, o sea, aunque era el que más ponía, me daba menos que el año anterior, y menos era menos, porque en dólares poner, si te da tanto en dólares... O sea, entonces, este año, durante 6 años yo pude, fue autosustentable el festival. Este año, por primera vez, yo perdí plata, digamos, porque no pude... Además, no solo perdí plata, o sea, me quemé la caborra, porque obviamente no pude contratar fotógrafo. Hoy tengo un amigo, tenía que ayudarme, taca. Y obviamente, bueno, más allá de achicarse. Y después también muy quemante estar buscando lugares. Cuando estás a 2 meses y uno que te dijo que sí, no. Es muy quemante en ese sentido. Y aparte fue el primero que dirigí solo, entonces también ahí hubo un desafío más. Lo cual también, claro, yo hice el mismo festival dirigiéndolo solo que hacía cuando éramos 2, entonces también ahora voy a como pensarlo de, bueno, estoy dirigiéndolo solo, tengo que pensar una dinámica que también me ayuda. Digo, la cultura es uno de los tantos espacios afectados y el otro por este modelo. Claro, el otro que te decía, que es el más institucional, pero con embajadas y ese tipo de cosas. Embajada de Francia nos ha aportado, embajada de Canadá. Pero, por ejemplo, el año pasado me dijo embajada de Canadá, no, con la guerra de Ucrania. Yo decía, ¿pero qué tiene que ver la guerra de Ucrania con Canadá? Pero bueno, eso, también es, hay algo en el mundo, mundial. Hay un contexto mundial. O sea que es la triple Nelson sería. Triple Nelson le explicamos a los jóvenes. A los sub-40 que eran unas tomas de catch en un programa de Titanes en el Ring muy visto en los años 70. Se hacían la doble Nelson, era como el finish him de... Perdías sí o sí. Bueno, estamos conversando con Alejo Araujo y como todos los programas, el invitado, la invitada, elige una canción y Alejo eligió la siguiente. Estábamos escuchando al cuarteto Rica Cosa, A Quema Uña se llama la canción. Quienes nos están escuchando ahora en vivo escucharon la canción. Quienes están escuchando el podcast, les recordamos que hay, además del contenido principal, que es la entrevista, la conversación, una playlist de A Qué Venimos Música, donde están todas las canciones que pasamos en cada programa. Les recomiendo que sigan esa lista porque tiene unas canciones preciosas, elegidas, curadas por Gastón Montels y por las y los invitados.
¿Por qué a qué Mauni, Alejo? Bueno, sí, está incluida ahí tenemos una playlist de Spotify del FIC también, que yo voy haciendo ahí también. Promocionala, ¿cómo se llama? Sí, FIC. Si entran en el Linktree, digamos, ese del festival, está en la lista de Spotify. Pero que es totalmente ecléctica, puede pasar de Eminem a esto, ¿no? Que es una milonga de un grupo uruguayo. Como el festival, como les comenté un poquitito antes, nació en Uruguay, o sea, la primera edición era en Uruguay, pero no es que es uruguayo, sino que nació ahí porque la idea era diciembre, se iba a hacer el calendario era diciembre en Uruguay y abril en Buenos Aires. Entonces hicimos como 4 festivales en Uruguay, la verdad que fueron siempre hermosos también. Y me pareció, bueno, entonces nació un poco como el Festival del Río de la Plata, el Festival de Cine Canábico del Río de la Plata, que es de donde hablamos. Es de donde hablamos, más allá que esté saliendo de Buenos Aires. Estamos viendo si el año que viene podemos volver a la sede en Montevideo, que también fue por el tema económico, fue imposible, siempre fue un país caro y directamente fue imposible en los últimos años hacerlo, imposible. Porque bueno, sí, un poco incluso Uruguay mucho se financiaba con recursos que conseguíamos acá porque bueno, aprovechaba como esa inercia, ¿no? Porque bueno, vos cuando elegís las películas, bueno, ahí ya tenés una inercia que te sirve, el mismo idioma, no teníamos que volver a subtitular como con Brasil, qué sé yo, había cosas que podíamos dimensionar. Y este tema me parece que es más rioplatense que una milonga no hay, y encima la milonga canábica, no sé si hay muchas, y muy aparte me identifico mucho. Y bueno, y aparte muy cómica porque bueno, como Uruguay, aparte la otra idea de hacerlo en Uruguay era que es un faro, una referencia, porque reguló la planta en todos sus usos. Fue el primer país del mundo que reguló el cannabis para todos sus usos. O sea, titánico, del paisito. Y bueno, y está un poco, hace una comicidad el tema, una ironía con esa cosa que tiene la milonga del tango medio nostálgica, de que eso, de que viste, ir a comprar el paraguayo y que los pibes ahora los pibes pueden comprarse lo que quieran, tienen la planta el balcón, ¿viste? Entonces eso, lo que luchamos nosotros, viejo, ¿te acordás? Bueno, entonces me parece simpático, está muy bien cantado, muy bien tocado. Y encima eso, es rioplatense, más rioplatense no se consigue. Cuando la tribu invitó a Ernesto Lamas a que sume a algunos fundadores de la radio para hacer un programa, y nos sumó a Cora y a mí, Ernesto propuso como nombre del programa una pintada que había visto en una valla en la calle que decía ¿a qué vinimos? Dijimos, buenísimo, es una pregunta que nos interpela a nosotros para poder pensar desde un programa de radio, ¿qué podemos aportar? Vinimos a aportar algo. Y le preguntamos a todos los entrevistados al final del programa, ¿a qué vinimos? ¿Podés responder aquí y ahora? Una pregunta, una respuesta más filosófica sobre la vida. Más plural o más individual. Lo que te den ganas. ¿Qué sé yo? Está la famosa, yo cuando estudié cine, venía, no sé, el de fotografía o algo así, y yo le decía, no, pero yo quiero hacer un plano así, o sea, primero conocer las reglas y después romperlas. Y yo creo que es un poco eso, venimos a romper las reglas, pero primero hay que conocerlas, y yo soy un hinchahuevo, o sea, vengo a romper los huevos un poco. Pero tampoco de patear las cosas, tampoco Sid Vicious, ¿no? A los Sid Vicious. Primero soy de aprender las reglas, pero después voy a ver dónde puedo hinchar los huevos, ¿viste? Como dónde puedo romper, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es esa regla? ¿Cuál es el renglón, el artículo o el inciso que me hincha los huevos? Que no me parece inadecuado, que me parece... no por el libertinaje de vuelta, sino porque una cosa es la otra frase de los padres. Una cosa es la libertad, otra el libertinaje, que es verdad también, o sea, es saber saber hasta dónde vos, hasta dónde yo, pero al mismo tiempo hay algo que me parece que es totalmente, no me gusta decir sentido común porque tiene todas otras complejidades, pero viste, el propio cuerpo, el artículo 19 de la Constitución dice que es el famoso fallo Arriola de por qué no tendría que estar penalizado el consumo, que es cualquier acción, lo voy a un poco parafraseando, cualquier acción que me involucra a mí, no involucra a terceros, si lo haga en el ámbito privado, no tiene por qué intervenir el Estado. Y no por esta cosa de que el Estado no tiene que intervenir, ya sabemos a qué me refiero. Cualquier acto de libertad que yo tenga conmigo mismo, siendo una persona adulta responsable, y lo haga en mi privacidad y no afecta a terceros, entonces la criminalización me parece que es una de las cosas fundamentales a quebrar, y creo que estoy tratando de haber venido con otros y otras a
romper esa, porque bueno, tiene muchas consecuencias. Y bueno, eso es un poco. Yo vengo a que vine a romper la huevo. Vinimos a este mundo a molestar. Gracias. Con onda. Con un pasito. Y de paso nos divertimos. Sí. Che, muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio. Y bueno, como sabemos que está muy difícil, primero, el que quiera inscribirse a festival o recomendarle a alguien que se inscriba a festival, acuérdense, Festival Cine Canábico en las redes o fic.ar. Y bueno, y ahí tienen todo, el que pueda hacer un aporte, cafecito, está todo ahí. Y después también tienen escenas divertidas como las que escuchamos. Y bueno, en el canal de YouTube hay escenas y películas, incluso películas liberadas que han estado en el festival. Así que poco a poco se va construyendo, y el que quiera participar también de otra manera, pues no llegamos a hablar, pero también hacemos muestras de arte, fotografía. Hay muchas maneras de participar y eso, y para adelante. Gracias, Alejo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. ¿A qué vinimos?